Bien, nosotros seguimos en vivo en la República Medios transitando una nueva jornada de periodismo y las agendas nos llevan a hablar un poco de la cultura en estos tiempos, en esta época, frente a esta coyuntura. Y nuestro entrevistado para charlar, para conocer un poco cómo se encuentra este sector amplísimo, amplísimo, tratemos vamos a tratar en realidad de hablar de todos los sectores de la cultura, o al menos tratar de hacer una síntesis bastante limpita de qué está pasando con la cultura en nuestro país. Está del otro lado Federico Prieto, Fede, Fefo, para quienes lo conocemos. Es gestor cultural, pero ha sido el secretario de Gestión Cultural de la Nación, dependiente del Ministerio de Cultura, desde el 22 hasta el 23, y ha cumplido diferentes responsabilidades públicas en la gestión cultural de la provincia de Entre Ríos también, entre otros lugares en los cuales ha estado. Por eso lo llamamos, porque conoce, es un conocedor, y además continúa trabajando fuertemente en la cultura de nuestro territorio provincial, así que queríamos compartir un poco el diálogo con él. Fefo, buenos días, gracias por este espacio para la radio, ¿cómo estás? Hola Ana Paula, ¿qué tal? Buenos días para vos y para toda la audiencia también. Un gusto tener este diálogo, esta conversación contigo. Bueno, hablar lógicamente de la cultura, ¿no? De cómo se encuentra la cultura hoy, porque sabemos que uno de los focos, de los blancos que ha tenido el gobierno de Javier Milei, puntualmente de La Libertad Avanza, ha sido la cultura, sus gestores, sus actores, ¿no? De financiamiento, insultos, desprestigio de los organismos, de referentes de las distintas áreas. Digo, ¿cómo se vive y cómo podemos trasladar esto a cómo está atravesado hoy el mundo de la cultura en nuestro país y puntualmente en la Bueno, provincia? puntualmente, como vos decís, el gobierno nacional, desde que asumió su responsabilidad institucional de llevar adelante la administración pública, este gobierno, eh, da lo que ellos llaman batalla cultural, que es un concepto de Gramsci, del neomarxismo, de hace 105 años, 107 años para ser exacto, pero que en realidad ese concepto de batalla cultural es quienes quieren llevar adelante un cambio de paradigma, revolución, sacándole el poder a los poderosos para que las clases sociales más vulnerables puedan acceder también a las posibilidades. O sea que ya desde el concepto está errado, pero sí en la práctica está llevando algo parecido a lo que fue una batalla cultural acerca de generar una instancia de totalitarismo o de autoritarismo contra todo tipo de expresión de los cuales ellos no están de acuerdo. Y en ese sentido, enumerando así rápidamente, algo vos decías recién, Ani, hay una cuestión muy marcada de ir en contra de todo colectivismo, cooperativismo, porque son formas de construir distinto a lo tradicional, ¿no? Sobre todo puntualizando los colectivos LGBTQ+, y sobre todo que la lucha del ni una menos o la campaña de aquella ley que después sancionó por el aborto legal, seguro y gratuito, ha mostrado que los cambios de paradigma son posibles desde la colectividad, ¿no? Desde los espacios colectivos. Y él va en contra de eso, va en contra de la educación pública, no solamente la universitaria, sino también la educación pública en general, desfinanciándola, porque son espacios de construcción de pensamiento crítico, de usinas de pensamiento crítico, que podemos llegar a tener instancias de esos lugares de pensar la realidad con una mirada crítica hacia lo que está sucediendo. También hacia la comunicación popular, hacia la comunicación en general, y a los periodistas que hablan cosas o que dicen cosas que ellos no están de acuerdo. En ese sentido, el periodismo, la comunicación es constructora de sentido, y esto van en contra de quienes dicen lo que ellos no quieren escuchar. Y también los artistas populares, ¿no? Artistas populares, vemos el claro ejemplo de Lali Espósito, una artista hiperconsagrada, popular, que el propio presidente ataca por las redes sociales, insulta, desgravía, etcétera,
porque son personas capaces de juntar un montón de gente y a través del proceso creativo dar lugar al pensamiento crítico, dar lugar a mostrar la realidad de una manera que pueda ser entendida desde la construcción artística. Y con eso va de la mano de todo el proceso de desregulación del Estado que están haciendo, tratando de eliminar todos aquellos organismos descentralizados, mitigando toda línea de acción que fomenta el arte y la cultura a nivel nacional. Con eso podemos decir el INAMU prácticamente parado, el INST el INST de Teatro con una eliminación medio encubierta, ¿no? Porque perdió su carácter de descentralización y pasó dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, con ningún tipo de acción concreta, eliminando todas las representaciones de la provincia del instituto. La CONAVIP, que no manda los fondos a las bibliotecas populares. Digo, hay toda una cuestión muy grave acerca de los subsidios, de los aportes que la nación le daba a las bibliotecas populares. En Entre Ríos tenemos 55 bibliotecas populares adheridas a la CONAVIP y que hoy están muy difícil sobrevivir. Y a eso se agrava lo que está pasando también a nivel provincial, donde tenemos una ley de bibliotecas populares que no está haciendo ejercicio, no está haciendo... ¿Qué dice esta ley? Que anualmente tiene que haber un subsidio de la provincia que equivalente al salario básico de la educación media. Y este año todavía no lo pagó la provincia. Entonces, le está costando mucho a las bibliotecas mantenerse en pie, no solamente por el pago de los servicios, sino también porque muchos tienen contratado a algún bibliotecólogo, algún profesor con los talleres que dan. Son espacios culturales donde se puedan las personas encontrarse, pensar cosas en conjunto, resolver cosas relacionadas al barrio. Esto es gravísimo lo que está pasando. Y con todo esto se está cayendo un montón de instancias que forman parte de un gran sistema cultural argentino, donde estamos en la línea del individualismo y del sálvese quien pueda. Entonces, digo, también en las prácticas cotidianas vemos afectado, porque vemos afectado no solamente nuestra incapacidad para poder acceder a la construcción de sentido, al pensamiento crítico, sino también estamos muy imposibilitados a poder acceder a toda manifestación que nosotros querramos hacer, porque nos reprimen económicamente por la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario, de nuestro bolsillo. Si queremos salir a manifestarnos, nos reprimen la policía con balas, con palos, con gases, como pasa todos los miércoles en el Congreso a partir de la marcha de los jubilados, y nos reprimen nuestra propia identidad, porque no podemos acceder a lo que nosotros nos hace sentir parte de algo, que es los procesos creativos y artísticos. Entonces, estamos en un gran problema cultural argentino. Y en Entre Ríos pasa algo parecido cuando nos gobierna una persona, y la mayoría del gabinete del gobierno provincial no son de la provincia, entonces tampoco pueden entender cómo es nuestra cotidianeidad, ¿no? Porque no van a los clubes que nosotros vamos, no van a las escuelas que nosotros vamos, nuestros hijos, nuestros parientes, no van a los parques, a las plazas, a las costaneras que nosotros participamos, no los vemos ahí porque no viven acá. Hay un indicador que dice que el 60% del gabinete provincial no vota en la provincia de Entre Ríos, lo cual me parece gravísimo. Y eso habla también de una pérdida de identidad del entrerriano. Yo creo que tiene que darse la oportunidad para poder recuperar lo que es nuestro. Viste que pasó, Fede, que se estrenó esta última película de Francella, que, bueno, Milei subió otra fake a su ex Twitter, pero bueno, esa fake que sube dice, bueno, vieron que se podía hacer una película sin fondos del Estado, sin subsidios del Estado. Después terminó siendo que finalmente se dio a conocer que la película de Francella, para que la pueda realizar, recibió un montón de subsidios del Estado para poder realizarse, digamos. A lo que voy, más allá de si recibe o no recibe, es el desarrollo de la producción de contenidos y el rol que tiene el Estado como acompañante de ese proceso, como generador de ese proceso, como gestor también de que sucedan esas cosas, que no es menor
que no es lo mismo que esté o no esté ahí en la producción nacional y de esta identidad que tanto enuncias vos, ¿no? Sí, sí, hay una cuestión fundamental. Digo, el cine es el ejemplo de lo que Argentina puede ser y puede mostrarse al mundo, ¿no? En muchos festivales de cine que se dan, como el de Cannes, el Sebastián, que son los más conocidos, etcétera, como también las plataformas digitales de hoy en día. Y hoy está todo dejado librado al azar o a la voluntad, mejor dicho, del privado y no del público. Entonces, están haciendo que las plataformas digitales decidan qué se muestra de Argentina y qué no, lo cual es muy grave, Terrible. por, porque estamos dejando que fuerzas foráneas nos digan qué es lo que nosotros tenemos que mostrar y qué no de nuestro país, ¿no? En cambio, si hay una política de fomento al audiovisual, en este caso, a través del INCA, que otorga subsidio, acompañamiento, podemos reflejar cierta diversidad en las identidades de lo que somos, de distintas regiones de este país, de distintos procesos históricos y culturales o cotidianos de nuestro país, y que eso ha sido bueno y ha llegado a películas a recibir premios muy importantes y reconocimiento a nivel internacional. Entonces también se dejó eso de lado. Y eso también es un gran problema, sobre todo esto de el Estado no participando, cuando nuestra vida cotidiana está marcada porque el Estado sea el regulador de la ciudad, el Estado sea regulador del país, el Estado es regulador de lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer, porque participamos del hospital público, porque participamos de las escuelas públicas, porque participamos de la seguridad social. Entonces digo, también es un agravante lo que está haciendo de ir en contra de nuestras prácticas tradicionales e históricas que tiene que ver con el Estado regulador de la vida cotidiana del ser argentino. Mm, Y eso es un problema también. mm. Eh, co- ¿Qué lugar ocupan hoy los municipios en el sostenimiento de las políticas públicas? Digo, culturales. ¿Te ha tocado estar también con responsabilidades públicas importantes dentro de la gestión cultural provincial? Y hay muchos programas que no solamente que fueron atacados por la motosierra, sino tantos otros que había y que existían a nivel provincial que ya no están y que pues entonces esos escenarios culturales que antes se podían gestar, se podían crear para acceder en igualdad de oportunidades las comunidades ya no existen. Digo, ¿qué le queda a los municipios acá y cómo el Consejo Federal de Cultura de la provincia, las reuniones que se hacían entre esos referentes de las diferentes localidades que ya no están? Digo, hay ahí todo un tejido que está roto, que está avasallado, y bueno, ¿cómo se sostiene entonces y cuál es la realidad hoy también de los laburantes y las laburantes de la cultura, si estás en contacto con ellos, con ellas? Sí, estoy en contacto permanente y está todo en crisis, porque primero que muchos no tienen la posibilidad de dedicarse al proceso creativo y artístico porque no hay una política de fomento detrás, porque hoy los recortes en los gastos de la familia, de la vida cotidiana, el primer recorte es la salida a ver una banda, es la salida al cine, es la salida al teatro, y entonces muchos de los artistas se tuvieron que dedicar a ser choferes de las plataformas en algunas ciudades donde hay este servicio de transporte de plataforma, otros se dedicaron a vender comida. Entonces es complejo en ese sentido. Y a su vez los municipios también se encuentran en una situación muy, muy delicada por la no llegada de la coparticipación a tiempo. Y con eso también la reducción de los programas nacionales y provinciales que venían del gobierno anterior, que hoy no están. Entonces también muchos tuvieron que paliar los propios municipios con fondos municipales algunas de esas cosas. O por ejemplo, vos vas a la autovía 14, ¿no? Que hace un año no tiene más la concesión de quien tenía la concesionaria privada, y no hay un servicio de ambulancia de emergencia. ¿Y quién la presta los servicios de emergencia? Los municipios. Entonces, como esos ejemplos, hay un montón que está sucediendo. Y entonces, lamentablemente, la cultura
las políticas de fomento cultural quedan también a la deriva, porque es mucho más importante hoy cuidar la salud, preservar lo que hay, que poder fomentar posibilidades hacia el futuro, porque estamos tapando baches de lo que hay. Y en ese sentido, la provincia es prácticamente un paralelismo de lo que está haciendo la nación. Primero, por lo que nombré, de la falta de identidad de quienes gobiernan la provincia de Entre Ríos con el pueblo entrerriano, porque no transitan la misma cotidianidad, porque no son de la provincia y porque ni siquiera votan en la provincia, 60%. Segundo, porque todas las políticas de fomento que hubo en Entre Ríos hoy no están presentes. Lo único que funciona es el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos, pero desfinanciado, y además de financiado, la provincia eh, delega en él toda la política de fomento hacia el teatro y la propia provincia no tiene una política de fomento. Le sacaron el encuentro del terreno de teatro a Concepción del Uruguay y lo llevaron a Paraná. Seguimos centralizando las posibilidades culturales en la ciudad capital de nuestra provincia, lo cual eso aleja mucho más y hace una brecha mucho más grande entre quienes están en Paraná y quienes están en el resto de la provincia. El Consejo Provincial de Cultura creo que se reunió 2 veces, pero sin una agenda concreta de lo que tienen que hacer en casi 2 años de gestión. A su vez, estamos a las festivales y las fiestas populares, solamente los gobiernos amigos han recibido algún aporte de la provincia para poder hacer esas fiestas populares que son tan importantes para el espíritu del pueblo, para la reunión, la comunidad que se crea a partir de lo que se está celebrando. Y esos son todos los problemas y eso seguimos perdiendo identidad, seguimos perdiendo los valores que nos hacen ser entrerrianos y entrerrianas. Y a su vez así, muchísimos otros programas. No hay política de fomento, no existen. El Museo Artemio Alicio, que es uno de los 3 museos que la provincia tiene fuera de Paraná, está cerrado. Cerró sus puertas. Y hay cantidad de pinturas, grabados, todos que forman parte del patrimonio entrerriano, que no se sabe dónde están, se perdieron, no se sabe dónde están. Habría que presentar una denuncia, estoy trabajando con un abogado para presentar una denuncia, para poder que ya muestren y que pongan a resguardo el patrimonio de todos nosotros y nosotras, porque está perdido. Entonces digo, es un gran problema en ese sentido. También venimos de estar, ahora está pasando, un escandaloso aporte que le dio la provincia a una organización no gubernamental, una asociación civil de teatro, por 179 millones de pesos para un evento del pasado, algo que a mí me llama mucho la atención, no solo a mí, sino a cantidad de la comunidad cultural de la provincia, no solamente por la cantidad del monto, sino porque si vos vas a las fuentes de las gacetillas de lo del verano, que era una feria del libro de verano, ves que fueron 5 eventos que se hicieron, donde se ponía un gazebo, un tablón y pequeñas intervenciones artísticas. Entonces, es llamativo también qué está pasando con eso. Ahí ya hay una denuncia penal porque se cree que hay un desvío de fondo, no lo sé bien, pero que se está investigando sobre ese caso. Se ve que tiene que ver con la campaña de una de las listas que no es ni de oficialismo, de la Libertad Avanza, ni de Fuerza Entre Ríos, sino que una de esas listas díscolas del peronismo, pero también, llama mucho la atención lo que está pasando. Entonces, no podemos mirar para otro lado, creo que es momento de empezar a ejercer nuestra práctica ciudadana de pedir que se aclaren qué está sucediendo en ese sentido. La última, Fede, y es algo con lo que empezaste también, pero que me queda ahí girando como un hecho para pensarnos como personas, integrantes y de una comunidad, pero sobre todo de la construcción de lo colectivo, de lo común, de la casa común también, y es pensar en que no me parece casual todo esto, no me parece casual por parte de quienes hoy tienen a cargo semejante responsabilidad como los destinos de nuestro país o de nuestra provincia o nuestras comunidades, la intención de justamente atacar, romper, desguazar, desfinanciar ámbitos, espacios, organismos que justamente disputan el sentido, construyen realidades y refuerzan y escriben un presente que tiene que ver con la identidad nacional, con la identidad provincial y con el ser con otros y con otras, ¿no? Desde tu lugar, ¿cuál es tu mirada al respecto y por qué es tan importante también
la participación colectiva, como la de este domingo, por ejemplo, en todo esto, ¿no? Bueno, ahí yo creo que si uno ve los candidatos, ve las listas, encuentra fácilmente a quienes representan a la vida cotidiana de los entrerrianos y las entrerrianas. Fíjate todos los símbolos, hay uno solo que tiene la bandera de Entre Ríos, digo, no es muy difícil elegir en ese sentido. El gobierno provincial que le entrega al gobierno nacional los 2 senadores y el primer diputado, digo, es muy fuerte en ese sentido. 2 senadores que ni siquiera viven en Entre Ríos, que pueden llegar a tener domicilio, qué sé yo, y al primer diputado se lo entregan a una fuerza nacional, que entonces la propia provincia, el propio gobierno provincial también le da la posibilidad de seguir profundizando este modelo cruel, tragicómico que estamos viviendo en Argentina, dándole la posibilidad de que ponga 2 senadores de la Libertad Avanza y el primer diputado nacional, que son personas que seguro que entran. Tal vez, seguramente va a entrar la segunda diputada también, que ya es entrerriana, que es la presidenta del CGE, que hay que preguntar por qué la ponen, porque sabemos en el estado que están los docentes entrerrianos hoy en día. Eso, al momento del electoral, creo que es muy fácil la lectura de a quién elegir. Y creo que con eso también lleva a que estamos votando al representante de los intereses de la provincia de Entre Ríos, que son los senadores nacionales, y representante de los intereses del pueblo de Entre Ríos. Entonces creo que teniendo esa premisa también hay que saber elegir a quiénes le ponemos el voto, porque tenemos que recuperar la identidad provincial, la identidad entrerriana que históricamente fue bien federal, fue productiva, fue de generar valor agregado a partir de la materia prima como un norte posible, fue de entender que el río Paraná es una frontera natural y que nos podemos hacer fuertes nosotros y negociarle hacia los poderes centrales de alguna manera. Y eso es lo que tenemos que empezar a disputar y hablar de vuelta hacia adelante. El lugar geopolítico que ocupa Entre Ríos, la soberanía política que Entre Ríos puede tener de fuerzas de afuera que no vengan a decir quiénes tienen que ser los candidatos ni a gobernarnos como está pasando ahora. Y también, en ese sentido, pensar en la independencia de decisiones que puede tener la provincia. Entre Ríos fue históricamente cooperativista, históricamente colectivo que se juntaban para tomar decisiones puntuales. Creo que en esta crisis que estamos viviendo tiene que aparecer la oportunidad para rescatar todo aquello que fuimos, que solíamos ser, y empezar a construir un nuevo horizonte que nos permita generar la identidad entrerriana necesaria para hacer una provincia fuerte, hacer una provincia pujante como fuimos mucho tiempo. En ese sentido tiene que ver con las relaciones del comercio, con las relaciones con nuestros ecosistemas, ¿no? Los ríos, los puertos, y sobre todo